¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. Hoy volvemos a hablar de pensiones. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? ¿Hay que volver a explicar los mismos conceptos? ¿Hay alguna novedad respecto al año pasado? Sí, es un poco día de la marmota, pero es que todos los años aparecen las mismas noticias sobre las pensiones, muchas de ellas repiten los mismos conceptos equívocos, o nos metemos en un lenguaje que a los políticos les gusta mucho y que yo creo que no acaba de explicar bien la realidad. Entonces sí que vamos a tratar de darle una vuelta a algunas de esas noticias que al comienzo de este verano hemos visto publicadas y que no reflejan bien, yo creo, la realidad de la seguridad social y del sistema de pensiones. Hay algunos que están a tiempo de enmendarse con las pensiones. Sí, bueno, todos. Fíjate, porque, mira, empezamos con las noticias. ¿Sí? Y mira que he puesto una noticia del Mundo y de Libre Mercado, y en el titular decíamos noticias sobre pensiones que son mentira o que no reflejan bien la realidad. Y me pongo yo aquí en primera persona. No es que fuera esta mi noticia, pero la hemos publicado en nuestro medio. La extra de julio a los pensionistas se pagará con otro préstamo del gobierno de 7.500 millones. Y una noticia de nuestro compañero Carlos Segovia en El Mundo. El Tribunal de Cuentas certifica que la Seguridad Social está en quiebra tras perder 100.000 millones desde 2010. Y yo digo, decíamos en el titular un poco, que estas noticias no reflejan bien la realidad, incluso son mentira, entre comillas. Y me dirás, pues bueno, ¿están mintiéndonos El Mundo o nosotros? No. No es que el titular exactamente sea mentira. Lo que a mí no me gusta es la idea que acaba reflejándose de ese sistema de la seguridad social que tiene un problema de ingresos sobre gastos y que entonces lo que hay que hacer es equilibrar los ingresos y los gastos del sistema. Vamos a ver si lo explicamos. Lo hemos dicho ya en alguna ocasión, pero hoy le vamos a dar una pequeña vuelta algo diferente. Las cuentas de la seguridad social. Bien, las cuentas de la seguridad social son estas. Sí. Las oficiales, las que vienen en presupuestos generales del Estado. Ingresos 140.000 millones, gastos casi 159.000, pues hay un déficit oficial superior a los 18.500 millones. Esto es, en ingresos y gastos no financieros, esa es la diferencia. Vale. Claro, alguien podrá pensar, bueno, pues esto ya más o menos lo sabemos, que hay un déficit de la seguridad social. Bien, podemos hacer esta otra cuenta, que la hemos traído aquí también en alguna ocasión, que es lo que yo llamo déficit real. Estos son cotizaciones sociales, 123.500 millones, y estos son transferencias corrientes que la Seguridad Social hace a las familias españolas, 154.000. Y ya estamos en un déficit, en un descuadre de 31.000 millones. Sobre esto hemos hablado en muchas ocasiones. Y entonces tú me dirás, parece que hay una cierta coherencia entre estas cuentas y estas dos noticias. Es verdad, la Seguridad Social está en quiebra, o que el gobierno tenga que hacer frente a ese déficit pues con un préstamo desde el Estado a la Seguridad Social. Números rojos, se confirman los números rojos. Números rojos. Entonces, ¿por qué digo yo que esto es mentira, entre comillas? Que puede gente decir, pero bueno, tú que a veces puedes ser un poco alarmista o nos puedes decir que las pensiones tienen un problema y ahora nos dices que esto no es tan grave o que estos números rojos no son tan importantes o que no es real. Y digo, vamos a ver lo que queremos decir y las implicaciones que tiene. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? A ver, cuando yo digo que nos tenemos que salir un poco de esta retórica, de este lenguaje, es que hay una cuestión que tenemos que tener clara, y es que los gastos e ingresos de la seguridad social son un concepto en sí mismo arbitrario. Cuando nosotros decimos que la seguridad social tiene estos ingresos, eso es porque hay una ley que determina que la seguridad social se nutre de ingresos por cotizaciones, de transferencias corrientes que hace el Estado, bueno, diversas categorías. Y los gastos que se le imputan a la seguridad social, pues igual, hay una ley que dice que la seguridad social tiene que pagar determinadas transferencias, gastos de personal, esto. Entonces, es completamente arbitrario. Podría haber una ley en España que dijera que le imputara menos gastos, que imputara menos, por ejemplo, que sacase, o más ingresos. De hecho, llevan años haciendo juegos con las cajas de la Seguridad Social, entonces sacan unos gastos, de repente dicen, no, las transferencias, por ejemplo, en estos ingresos están incluidas. ¿Cuál es la diferencia entre los 140.000 y los 123.000? Por ejemplo, el Estado hace unos 15.000 millones de transferencias. Aparte del préstamo que hemos visto, es decir, transferencia directa que se supone que a la que la Seguridad Social tiene derecho, porque son las pensiones no contributivas y ese tipo de gastos, pues el Estado le transfiere todos los años 13 o 14.000 millones. Pero igualmente podía no transferirlos, y entonces por eso yo digo que el déficit real serían 31.000, porque ¿cuál es la diferencia entre que el Estado meta 14.000 y luego de 7.000 de préstamo a que directamente diera 21.000 millones de préstamo? Pues tampoco le veo mucha. En ese sentido es lo que me refiero, que
hay un punto de artificialidad. Por ejemplo, en Dinamarca, los países más ricos de Europa, las cotizaciones sociales son bajísimas. Prácticamente no tienen cotizaciones sociales. Y tú me dirás, ¿y entonces cómo se financia la seguridad social? Pues con impuestos. Es decir, su definición de gastos-ingresos, no es que la seguridad social danesa esté en quiebra absoluta, simplemente no tienen ese concepto de la seguridad social. Hay una caja, que es el dinero que recibe el Estado, y un dinero que sale para diferentes cuestiones, pues educación aquí, sanidad allí, y otra partida que es seguridad social. No hacen esta diferencia que hacen la mayoría de los países europeos, esto es verdad, no lo hace solo España, que va por otras vías. Como una especie de saldo, el saldo de la seguridad social y el saldo del Estado. Es ese concepto el que yo creo que deberíamos retar. Es un concepto que a mí me parece que genera equívoco. De hecho, la propia palabra, seguridad social, es como durante años los políticos, con lo de la hucha, por ejemplo, la última vez que hablamos de esto tenía relación con la hucha, ¿no? Los políticos nos decían, no pasa nada, incluso en la mayor dificultad que pueda tener en las cuentas públicas, tenemos la hucha, como que la seguridad social iba por su lado. Y es como, no, eso es mentira. Cuidado, es mentira para lo bueno y para lo malo. La definición que hacemos es arbitraria. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos de quiebra, ¿por qué para mí es importante? Porque quiebra, no tiene mucho sentido hablar de quiebra, y yo mismo hemos hablado de quiebra aquí y en algunos de los artículos, porque nos metemos en este lenguaje. Hombre, pero también porque tú lo consideras como está ahora, con las reglas que hay Sí, ahora. con las reglas actuales. El problema es sí, claro, y cuando yo hablo, pues yo tengo que hacer una noticia mañana sobre el déficit de la seguridad social, pues evidentemente hablamos sobre cómo han crecido los ingresos de cotizaciones, cómo han crecido las transferencias, efectivamente, hablamos, pero que nos tenemos que salir un poco, yo mismo cuando escribo esas noticias o las personas que las lean, tenemos que salirnos un poco de ese esquema mental. La seguridad social no va a entrar nunca en quiebra en el sentido en el que lo entra una empresa o una familia. Y al mismo tiempo es un organismo que está constantemente en quiebra. Porque ¿qué es lo que hace la seguridad social? Más que una quiebra es un cambio de reglas. Si yo te debo a ti 1.000 euros y de repente un día no tengo dinero para pagarte, o al banco, y te digo, Richard, me tienes que aceptar una quita. En vez de los 1.000 euros que te debía, te voy a pagar solo 800. Estoy quebrando. No puedo hacer frente a mis compromisos de pago y en vez de darte 1.000 te doy 800. ¿Qué es eso lo que hace la seguridad social? No. La seguridad social no tiene una obligación de pago contigo, ni conmigo, ni con los jubilados, porque no tiene dinero, no tiene un ahorro, no tiene un activo que lo respalde. Lo que tiene son unos trabajadores a los que la seguridad social dice, a todos los trabajadores que hay en España el próximo año yo les cobraré una cotización social. Y con esa cotización social que cobra cada año, que no hay nada de ahorro ahí... Es el presente mismo. Claro, es el presente mismo, paga a los jubilados. Entonces, ¿cómo paga a los jubilados? Pues cada año, en los presupuestos generales del Estado, se establecen unas reglas. Y cada cierto tiempo nos cambian las reglas. Por ejemplo, hace unos años las reglas eran... Se van a contar solo los últimos 2 años, luego ampliaron a 8 y luego a 15 para el cálculo de la pensión. Ahora ya vamos a contar con 25. Hace unos años, para tener derecho a la jubilación, tenías que haber trabajado 30 años, luego 35, luego 37 y algo. Hace unos años la edad de jubilación eran 65, ahora son 67. Pero eso no es una quiebra, o es una quiebra constante. Yo hablo a veces de quiebra constante de la seguridad social, porque si queremos verlo en términos de promesa, que para eso es una quiebra, es un agente económico que es incapaz de cumplir con sus promesas, lo que hace la seguridad social es constantemente incumplir esas promesas. Cuando yo entré en el mercado laboral había unas reglas de cómo se te pagaría la pensión que ahora son completamente diferentes y muy perjudiciales, mucho más perjudiciales para la mayoría de los trabajadores, y lo que hacen es cambiar las reglas. Pero hombre, yo creo que es desde luego es una quiebra constante, porque sí, si no, ¿por qué no se cambiarían tanto las reglas? Sí, como no tiene se dejarían dinero, las reglas. Sí, pero ahí la cuestión está en que nos metemos en un esquema mental que yo digo ahí de contabilidad política. Para bien y para mal. Probablemente un organismo como la Seguridad Social, que realmente fuera independiente, habría quebrado hace tiempo y habría metido un buen tajo a las pensiones. Entonces, ¿por qué no ha habido ese tajo a las pensiones? Y yo creo que eso está bien, por eso digo que para bien y para mal. Porque la contabilidad... Estamos en un... Porque el político necesita una foto. No, y porque estamos en un entorno ficticio. La Seguridad Social no es un organismo independiente, es un organismo del Gobierno de España que paga en función de lo que el Gobierno de España le puede ofrecer. Esto lo explicó muy bien, el que mejor lo ha explicado, Cristóbal Montoro. Hace 1 año y medio, en la última presentación de presupuestos generales que hizo Cristóbal Montoro en el Congreso, lo explicó de maravilla. Dijo, déjense ustedes de historias de quiebras de la Seguridad Social. Aquí hay un dinero que es del Estado. El Estado español tiene una caja que es todo lo que recauda y eso lo destina a diferentes gastos. A educación, a sanidad, a pensiones y a hacer carreteras.
la quiebra llegará cuando el Estado español no pueda hacer frente a todos esos gastos. Pero esto dijo que era, en cierto sentido, algo artificial. Y yo cada vez estoy más de acuerdo con esa visión. Entonces... Sí, pero que entonces nos vendan que no funcionamos como Dinamarca, ¿no? Decías. Yo creo que sí, que por ahí va un poco el mensaje que a mí me gustaría transmitir, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando yo digo esto, pues alguien puede pensar, hombre, mira, y la IREF dice encima que el problema de las pensiones es manejable con medidas adecuadas. ¿Eso es cierto? Pues ahí vamos. Lo que de verdad importa. Este es el mensaje que a mí me gustaría dejar en esta pizarra. Bien, España tiene un PIB de 1.200.000 millones de euros. Con unos ingresos públicos de 469.000, gasto público 499.000 y gasto en pensiones de 154.000. Estos son datos del último programa de estabilidad del Gobierno y de los presupuestos generales del Estado para 2019. Entonces, las pensiones, decimos, ¿podemos seguir incrementando el gasto en pensiones cada año? Sí, mira, hasta 499.000. ¿Qué ocurre? Cuanto más subamos de aquí, hay dos opciones. O empezamos a subir los ingresos, impuestos, o una generación de riqueza enorme, o empezamos a recortar otras partidas. ¿Podemos, por ejemplo, de aquí a 20 años vista, pasar del 11-12% de gasto en pensiones que tenemos ahora mismo, ese 11% más o menos, a un gasto en pensiones del 17-18% del PIB, como se intuye que podría ser en el año 2040 si no hiciéramos reforma? ¿Queremos recortar la sanidad y la educación? Claro. Es decir, sí, por supuesto que podemos pasar de un gasto en pensiones del 11-12% al 18-19%. Lo que ocurre es que entonces son 7-8 puntos más de PIB. Entonces, de toda esta tarta, que es lo que tenemos en España, hay que sacar 150.000 millones más para pensiones. Bien, pues vamos a ver, ¿de dónde la sacamos? Subimos los ingresos en 150.000 millones, subimos el gasto público, recortamos, otras partidas de gasto en 150.000 millones, pero esta es la foto real que nos tenemos que hacer y las decisiones reales que tenemos que tomar como sociedad. Oye, en un momento dado podemos pensar, oye, pues para nosotros lo más importante son las pensiones. Sí que debemos hacer un sacrificio en otras cuestiones porque queremos que las pensiones sigan suponiendo, no queremos tocar nada, digamos, en términos de el nivel de las pensiones de los jubilados. Muy bien, pues vamos a empezar a las otras líneas. Realmente la cuenta que nos tenemos que hacer tiene que partir de aquí. Un poco lo que yo quería decir con la pizarra de hoy es que si nos obsesionamos con estos cuadros, y mira que yo he escrito sobre pensiones, sobre el déficit real, sobre si han subido las cotizaciones, sobre transferencias, pero si nos obsesionamos, perdemos la perspectiva real. Es decir, las pensiones en España se van a poder pagar mientras el conjunto de la economía española genere riqueza. ¿Cuánto vamos a poder subirlas? ¿Cuánto vas a poder subirle los impuestos a los trabajadores, a las empresas? ¿Hasta qué nivel de subida de impuestos esos trabajadores te admiten la subida de impuestos o empiezas a generar destrucción del tejido económico, del tejido productivo? ¿Cómo permites que esas empresas generen riqueza? Claro, ¿hasta qué momento esas empresas exactamente que están generando riqueza se te empiezan a ir del país o empiezan a contratar menos porque esos impuestos son demasiado elevados? ¿Qué otras partidas del presupuesto puedes tocar? Ese es digamos, el meollo de la discusión sobre el sistema de pensiones. Esto, a ver, tiene importancia porque, evidentemente, si tú ves, como hemos visto en alguna otra pizarra, que las cotizaciones te han subido a lo mejor un 50 o 60% en los últimos 20 años y, sin embargo, las transferencias corrientes se te han disparado un 120, un 130, ves claramente que lo que tú estás generando puramente de ese impuesto un poco especial que llamas cotizaciones no te cubre ni mucho menos para el incremento del gasto. Pero tienes otros impuestos, tienes otras vías de ingresos o tienes otras alternativas. Digamos que este cuadro puede ser un buen indicador de lo que supone a medio plazo la perspectiva de crecimiento en una determinada partida. Pero lo realmente importante es qué queremos hacer con el conjunto de los ingresos, con el conjunto de la riqueza casi que generamos en el país. Y a partir de ahí tomar decisiones. Yo, evidentemente, ya lo sabes, creo que habría que intentar controlar algo el gasto en pensiones porque creo que si no, se va a disparar a un nivel que no vamos a ser capaces de soportarlo, la estructura productiva española. Pero partamos de esta realidad, para lo bueno y para lo malo, ya lo he dicho. No sé si esto nos van a hacer caso los políticos, si van a empezar a asumir el lenguaje Montoro, porque a ellos les gusta mucho lo de separarlo, esto lo hacen ya, para terminar podríamos decir que la gente diría, ¿y entonces por qué hacen esto los políticos? Porque esta idea de una especie de seguridad social que va al margen del Estado, que incluso en los malos momentos, esta
esta idea incluso que se transmite, parece que hay como una especie de ahorro, te dicen, no, los pensionistas generan derechos, ellos ahora solo cobran lo que han generado. No, no cobran lo que han generado, cobran lo que están generando ahora los trabajadores. Por eso esta imagen de la seguridad social les gusta tanto, porque a todos los trabajadores y los jubilados nos gustaría que realmente nuestras pensiones se pagaran con algo tangible, y se paga con lo que el año que viene serán capaces de generar los trabajadores españoles. Y eso, yo creo que por ahí hay una explicación de por qué a los políticos les gusta tanto esa idea, que yo creo que deberíamos empezar todos a retar. Los espectadores no saben que Domingo es un apasionado de la moda, pero hay una camiseta que nunca se pondría Domingo, que es la de Recortes Cero. No, pero porque es muy... ese tipo de propuestas son enormemente demagógicas, porque es que recortes cero, entonces cualquier... Fíjate, ya ahí nos vamos de las pensiones. Cualquier gasto público que haya llegado a un máximo, reducir ese gasto público ya es un recorte. Entonces, ninguna partida, cualquier gobernante que apruebe cualquier partida adicional, alocada, que se vaya muchísimo más allá, entonces ya reducir esa partida es un recorte, y sobre todo esa camiseta se olvida siempre de esta línea, los ingresos. Recortes cero, y eso ¿quién lo paga? Claro, la tarta da para lo que da. Sí. Gracias, Domingo. Gracias, Richa.